Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desentrañar un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en el corazón de muchos fans. Prepárense porque hoy vamos a hablar de algo que literalmente ha desatado una locura total, la escena de amor que Demet Özdemir se atrevió a protagonizar junto a Can Yaman. ¿Listos para sumergirnos en el torbellino de emociones, especulaciones y la química explosiva que ha hecho temblar a la audiencia? Si todavía no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras de entretenimiento. ¡Vamos allá! Para quienes no están tan al tanto, Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los nombres más sonados en la actuación turca, protagonizaron juntos la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Y desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la chispa fue palpable. Pero hubo una escena en particular, una escena de amor que marcó un antes y un después, que se convirtió en el epicentro de una tormenta de reacciones. No fue solo una escena más, fue un momento que rompió barreras, que desafió expectativas y que, para ser sinceros, dejó a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando hablamos de una escena de amor, a veces pensamos en lo convencional, en lo que esperamos de una trama romántica. Pero lo que Demet y Can lograron fue algo más allá. Fue una intimidad que se sentía real, una vulnerabilidad que trascendió la ficción. La forma en que se transmitían las emociones a través de sus miradas, de sus gestos sutiles, de esa conexión que se sentía tan genuina. Era magnético. Y es que no es fácil lograr que el público sienta esa conexión profunda, que se crea realmente que dos personajes están enamorados, y mucho menos que esa intimidad se vea tan natural y cautivadora en pantalla. La serie Erkencikus ya era un fenómeno, pero esta escena en particular catapultó la fama de ambos actores y de la serie a niveles estratosféricos. Imaginen la expectativa. Los fans llevaban semanas, incluso meses, anticipando el desarrollo de la relación entre Sanem y Can. La tensión romántica se había construido de manera magistral, escena tras escena, y cuando finalmente llegó el momento culminante, la audiencia estaba completamente preparada para absorber cada gramo de esa emoción. Y la verdad es que no defraudaron. Lo que hizo que esta escena fuera tan especial, y desatara esa locura total, fue la combinación de varios factores. Primero, la química indiscutible entre Demet y Can. No se trataba solo de decir las líneas del guión, se trataba de cómo se entendían sin palabras. Esa complicidad se sentía en cada roce, en cada suspiro. Los actores lograron transmitir una pasión que era a la vez tierna y ardiente. Y eso, amigos, es oro puro para cualquier producción. Segundo, la dirección y la cinematografía. La forma en que se filmó la escena fue crucial. La iluminación, los ángulos de cámara, la música de fondo, todo contribuyó a crear una atmósfera íntima y envolvente. No fue una escena explícita en el sentido vulgar de la palabra, sino una demostración de afecto y deseo que se sintió profundamente humana. Los detalles como un toque en la mejilla, una caricia en el cabello, o la forma en que sostenían la mirada, transmitían un mundo de sentimientos. La sutileza con la que se construyó el momento, permitiendo que el espectador se sintiera un observador privilegiado de una conexión íntima y privada, fue magistral. Y tercero, el impacto cultural. En Turquía, y en muchos otros países donde se transmitió la serie, las escenas románticas a menudo tienen un cierto grado de conservadurismo. Sin embargo, Demet Özdemir, con su talento y valentía, se atrevió a ir un paso más allá. No se trataba de provocar por provocar, sino de dar vida a un personaje y a una relación de una manera auténtica y apasionada. Esta audacia fue celebrada por muchos y generó debates interesantes sobre la representación del amor y la intimidad en la televisión. Rompió moldes y abrió puertas a discusiones sobre hasta dónde puede llegar la expresión del afecto en pantalla, siempre dentro de un marco de respeto y artisticidad. Los fans, por supuesto, reaccionaron con una intensidad increíble. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanarts, teorías y análisis detallados de cada segundo de la escena. El hashtag #Erkencikus o #Canem se convirtió en tendencia mundial. La gente compartía sus emociones, sus suspiros, sus gritos ahogados, era una fiesta de la pasión en línea. Y eso es precisamente lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante, la forma en que conecta con nosotros a nivel emocional.
La comunidad de fans se sintió completamente involucrada, validando la fuerza de la conexión que se proyectaba en pantalla y encontrando en ella un reflejo de sus propios anhelos románticos. Pero la locura total no solo se limitó a las reacciones positivas. Como suele suceder con este tipo de momentos tan comentados, también surgieron las especulaciones. ¿Esa química era solo actuación, o había algo más entre Demet y Can fuera de cámaras? Las teorías de romance entre los protagonistas se dispararon, y aunque ambos mantuvieron siempre una postura profesional, la intensidad de su conexión en pantalla alimentó inevitablemente esos rumores. Y es que cuando ves a dos personas actuar con tanta pasión y naturalidad, es difícil no preguntarse qué hay detrás. Esta ambigüedad alimentada por la magia de la pantalla, añadió una capa adicional de interés y conversación alrededor de la pareja. Demet Özdemir, en particular, recibió muchos elogios por su actuación en esta escena. Demostró una madurez artística impresionante, entregándose por completo al personaje de Sanem y permitiendo que su vulnerabilidad brillara. No tuvo miedo de mostrar las emociones más crudas y auténticas del amor, y eso es lo que la hizo tan relatable para tantas personas. La aplaudieron por su valentía y por su capacidad de transmitir una conexión tan profunda. Su interpretación fue un masterclass en cómo transmitir vulnerabilidad, deseo y amor de una manera que resonó profundamente con la audiencia, haciendo que cada gesto y mirada fueran cargados de significado. Por su parte, Can Yaman, con su carisma y su presencia escénica, fue el complemento perfecto. La interacción entre ambos era tan fluida que parecía una danza. Él la guiaba con ternura, ella respondía con pasión. Era un equilibrio perfecto de fuerza y delicadeza. Y juntos crearon un momento icónico en la historia de las series turcas. La forma en que Can Yaman encarnó la pasión controlada y el afecto genuino, sin caer en excesos, complementó a la perfección la energía vibrante de Demet Özdemir, creando una sinergia que fue el alma de la escena. Ahora, pensando en el porqué de la repercusión, creo que va más allá de solo una escena romántica. Vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados. Buscamos historias que nos hagan sentir algo, que nos recuerden la belleza de las emociones humanas, el poder del amor, la intimidad y la conexión. Y esta escena, en particular, logró tocar esas fibras sensibles de una manera muy poderosa. Fue una invitación a creer en el amor, a dejarse llevar por la pasión, a experimentar esa conexión profunda que todos, en el fondo, anhelamos. En un contexto global a menudo marcado por la superficialidad, una escena que irradia autenticidad emocional se convierte en un bálsamo. Además, el timing fue perfecto. Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial, y Demet Özdemir y Can Yaman se consolidaron como dos de las estrellas más grandes del momento. Las redes sociales facilitaron la difusión instantánea de la serie y de sus escenas más impactantes. Un clip de esta escena podía llegar a millones de personas en cuestión de horas, generando un efecto bola de nieve de comentarios y visualizaciones. La globalización del entretenimiento, facilitada por las plataformas digitales, permitió que un momento de gran impacto en Turquía se expandiera rápidamente a audiencias internacionales, creando un fenómeno compartido. La escena de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci no fue solo un momento de ficción, fue un evento cultural que resonó en la audiencia a nivel global. Demostró el poder de la actuación auténtica, la importancia de la química entre los actores, y la capacidad de una historia bien contada para tocar las fibras más profundas de nuestras emociones. Fue un recordatorio de que en el fondo, todos buscamos y valoramos la conexión humana, la pasión y el amor en todas sus formas. Esta escena trascendió el mero entretenimiento para convertirse en un punto de referencia cultural, demostrando la universalidad de las emociones humanas cuando se presentan de manera honesta y convincente. La dirección de la serie, con su habilidad para capturar la esencia de los personajes y sus sentimientos, jugó un papel fundamental. No se trataba solo de una serie de tomas, sino de una orquestación cuidadosa de elementos visuales y emocionales que culminaron en un momento inolvidable. La elección de la música, la iluminación suave y cálida, y los primeros planos que enfocaban las emociones en los rostros de los actores, crearon una atmósfera de intimidad que invitaba al espectador a ser partícipe de ese instante mágico. Además, es importante destacar el contexto de la serie. Erkenci se caracterizó por un tono ligero y optimista, pero también supo desarrollar arcos narrativos que exploraban la profundidad de las relaciones humanas. La escena de amor, en este sentido, representó la culminación de un viaje emocional para los personajes de Sanem y Can,
donde la confianza, la vulnerabilidad y el deseo se entrelazaron de manera creíble y apasionada. No fue un impulso repentino, sino la manifestación de un sentimiento construido a lo largo de episodios. Los debates que surgieron a raíz de la escena también son dignos de mención. Mientras muchos celebraban la naturalidad y la pasión, otros debatían sobre los límites de la representación de la intimidad en la televisión. Estas conversaciones, lejos de ser negativas, enriquecieron la discusión sobre el arte de contar historias y la forma en que las narrativas audiovisuales pueden reflejar y a veces desafiar las normas sociales. La escena se convirtió en un catalizador para reflexionar sobre la representación del amor en los medios y su impacto en la sociedad. La huella que esta escena dejó en la memoria colectiva de los fans es innegable. Muchos la recuerdan como uno de los momentos cumbre de la televisión turca, un punto de inflexión que consolidó la popularidad de los actores y la serie a nivel internacional. La capacidad de la escena para evocar emociones tan intensas y generar tanta conversación es un testimonio del poder del buen cine y la televisión. En retrospectiva, la escena de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus es un ejemplo paradigmático de cómo una combinación de talento actoral excepcional, dirección perspicaz y una historia con la que el público puede identificarse, puede crear un momento verdaderamente memorable y de gran alcance. Fue más que una simple escena romántica, fue un fenómeno que resonó profundamente en la audiencia, demostrando la universalidad del amor, la conexión y la pasión humana. Y ahora, mis queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Vieron esta escena? ¿Los dejó tan impactados como a muchos otros? ¿Tienen alguna otra escena de series turcas que los haya hecho suspirar de esta manera? Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Compartan conmigo lo que sintieron, lo que pensaron, abramos un debate. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle a ese botón de me gusta. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras. Cada día aprendemos algo nuevo, descubrimos historias fascinantes y conectamos con ustedes de una manera especial. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que se hayan sentido tan conectados con este tema como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.